Buenas tardes, son las 4 en punto y a esta hora damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento. La sección de hoy es sobre el cuidado y limpieza de los equipos biomédicos. Soy Héctor Pareja, acompañado de la ingeniera Carolina Cano, gestor de recursos físicos y tecnológicos. Le doy paso, ingeniera. Buenas tardes a todos los participantes. Como decía mi compañero Héctor, hoy vamos a tratar el tema cuidado y limpieza de los equipos, el cual no es ajeno para ustedes, ya que en otros momentos lo hemos tratado. Bueno, como les decía, hoy vamos a tratar el tema cuidado y limpieza de los equipos biomédicos. Entonces vamos a arrancar por el equipo de rayos X, el cual se encuentra en cada una de nuestras sedes como Jumbo, Puerto Tejada, Buga y Cartago, que es nuestra nueva sede. Para este equipo hablamos de unos controles de calidad y metodología donde se realizan a diario. Hablamos acerca de que estos controles van a tratar de mantener la integridad y limpieza del equipo y vamos a cuidar de la temperatura del lugar. Todos tenemos conocimiento de que la suciedad, todo lo que genere polvo, es un enemigo del equipo de rayos X, debido a los componentes electrónicos y mecánicos que contiene el equipo, que pueden verse dañados por culpa de este tipo de elementos. Por lo tanto, cada una de las salas donde se encuentra un equipo de rayos X cuenta con un aire acondicionado que nos permite que el lugar tenga una temperatura pues acorde para que no vaya a interrumpir en el proceso y funcionamiento del equipo. Existen unas recomendaciones para el diario que debemos realizar. Son unas inspecciones que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo, revisar que no deben haber cables sueltos que puedan ser llevados por delante por un paciente o por el mismo tecnólogo. Que siempre se debe quitar la suciedad con un paño que no genere lanas. Debemos estar pendientes de los vidrios plomados que están instalados en cada cuarto de control, donde cada vidrio plomado debemos de inspeccionar que no tenga rajaduras. También debemos realizar una inspección en cuanto a los movimientos del equipo, los cuales deben ser suaves. ¿Cuál es el procedimiento diario para este equipo? Diariamente debemos hacer una limpieza de la mesa del rayos X y el booking mural. En todas las sedes existe un componente químico que les envían que se llama Bactovir, que cada sede también tiene una ficha técnica, saben cómo se prepara. La parte que nos da soporte en esto son las personas de servicios generales. Este Bactovir nos sirve para limpiar esas partes del equipo y, como les decía, siempre con un paño que no genere lanas. Se va a hacer una limpieza de chasis, los chasis que utilizamos en los equipos para la toma de las radiografías. Estos chasis se deben limpiar con alcohol isopropílico, pues porque sabemos que son unos elementos que están hechos en plástico. Sabemos que los chasis, pues su mayor componente es plástico, entonces como para evitar que componentes químicos tan fuertes los dañen, entonces utilizamos el alcohol isopropílico con un trapo suave. La limpieza de los folios siempre se envían unas toallas Prozac, que son como unos pañitos húmedos, con los cuales debemos hacer la limpieza de estos folios. Se debe limpiar la carcasa del tubo de rayos X, donde están los botones de freno, el colimador. Todo esto es de manera muy externa, ¿sí? De manera muy superficial, se limpia es como el polvo. Y la limpieza del comando del equipo se debe hacer con trapo húmedo y alcohol isopropílico. ¿Por qué no debemos usar Bactovir en esta parte? Porque la mayoría de las consolitas de nuestros equipos tienen teclados de membrana que son muy sensibles, entonces por ende es mejor limpiarlo o con un trapito húmedo o impregnado en alcohol isopropílico. La parte del monitor y el teclado en su totalidad se debe limpiar es con un trapo seco, no con trapos húmedos, ni tampoco con alcohol. Estas pantallas de por sí son pantallas líquidas, entonces por lo tanto, para no afectarlas debemos utilizar trapo seco. Y lo único que hacemos es retirar el polvo, como les decía, de manera muy superficial. Los equipos de rayos X portátiles. Estos equipos móviles, ¿por qué se recomienda pues una limpieza y desinfección? Pues porque, como lo dice, es un equipo móvil que se traslada a la habitación del paciente, a cualquier unidad del hospital, ya sea la UCI, hospitalizados, urgencias, ¿sí?
¿Cuáles son estos equipos? Por ejemplo, los ecógrafos y los equipos portátiles de rayos X que tenemos. También tenemos que tener en cuenta elementos como los chasis que son llevados a estas áreas para tomar las placas. Entonces, con el rayos X portátil, lo mismo. Debemos humedecer un paño que no genere lanas con solución de Bactovir, siempre limpiando las partes externas del equipo. Tener en cuenta que se deben limpiar con este paño todas las superficies que estuvieron en contacto con el paciente. Por ejemplo, también teclados, botones, manubrios, todo este tipo de partes del equipo debemos de limpiarlas con Bactovir. Al finalizar el procedimiento, recuerden que siempre la persona que opera el equipo debe higienizar sus manos. Cuando se tratan de pacientes con aislamiento, debemos repetir siempre estos pasos. O sea, no solamente una vez pasar un paño retirando pues de pronto fluidos que veamos, sino que repetir de 2 a 3 veces este procedimiento. El arco en C. Este equipo, como es utilizado en cirugía, también debemos de tener en cuenta su desinfección. Entonces, volvemos a lo mismo, humedecer un paño con solución de Bactovir para limpiar las partes más externas del equipo. Lo que son las pantallas, monitores del equipo y todo eso, recuerden que se debe de hacer con un paño seco. Recuerden que en esta parte del arco en C que está en cirugía, cuando el equipo de pronto tiene que estar en un campo estéril, en medio de un procedimiento invasivo, debemos de enfundar estas partes en una bolsa roja. Por ejemplo, el tubo, ¿sí? Hemos encontrado a veces en los arcos que pues se encuentra sangre, fluidos corporales, y es porque de pronto no tenemos la precaución de enfundar estas partes en una bolsa roja de riesgo biológico. Para el tomógrafo. Bueno, para el tomógrafo también, pues igual que en los equipos de rayos X fijos y portátiles, debemos de tener unos controles diarios, revisar la integridad del equipo. ¿A qué nos referimos la integridad? Pues que de pronto el equipo no tenga golpes, que no encontremos que haya un cable de pronto expuesto, que haya un cable de pronto que veamos que las clavijas estén descabezadas, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer en estos controles diarios con el tomógrafo? Una limpieza de la mesa de escanografía con Bactovir, igual, un paño que no genere lanas, al iniciar labores o cada vez que veamos que hayan fluidos corporales que haya dejado un paciente. La limpieza del gantry también de manera muy externa con el Bactovir. La limpieza de la consola de trabajo la pueden hacer con un paño húmedo con alcohol desinfectante y un paño seco para retirar todo lo que son polvo de los monitores y teclados. ¿Listo? Inspección. Para el tomógrafo es bueno que tengamos como esta lista de inspección a diario, y es que al inicio de la labor se pueda observar que el encendido del equipo sea normal, verifiquemos que no hayan sonidos extraños o un encendido inusual. De pronto que tengamos que, digamos, prender y apagar varias veces porque se está bloqueando, ¿sí? Verificar que el software dé un inicio sin ningún error, verificar los movimientos y angulaciones del gantry, los movimientos de la mesa que deben de ser suaves y sin interrupciones y sin ningún sonido extraño, y verificar que la tabla ingrese y salga del gantry sin interrupciones. Para los inyectores de medios de contraste. Bueno, este equipo es muy sencillo, simplemente es como realizar diariamente una limpieza de los cabezales con Bactovir y un paño que no genere lanas. ¿Por qué? Porque el medio de contraste muchas veces, pues cuando se hace el mantenimiento se ha encontrado que dejan pues como residuos del medio de contraste y esto puede dañar el equipo, ¿sí? Entonces, limpiar los cabezales, el cuerpo del inyector, siempre estar pendiente de que no vayan a haber pues como partículas de medios de contraste, que se vea de pronto que esté chorreado, como se dice vulgarmente, que no esté chorreado de este tipo de químicos. El mamógrafo. El mamógrafo también tiene controles diarios, igual, de limpieza del equipo, estar pendiente de la temperatura del lugar, estar prendido los aires acondicionados. Recuerden que estos equipos, pues el tubo que utilizan para generar esos rayos X genera mucho calor y pues nos puede causar daños a nivel de electrónico y mecánico del equipo. Entonces es importante siempre revisar que el aire acondicionado esté a una temperatura que permita al equipo funcionar bien.
Entonces, para el mamógrafo, limpiar el buque y la bandeja de compresión siempre, con Bactovir y un paño que no genere lanas, hacer limpieza de los chasis que utilizamos para realizar este tipo de estudios, la limpieza de los folios que se hace con las toallas Prosac, como les digo, que se le envía a cada sede, limpiar la carcasa del equipo, donde están los botones de freno, colimador, todo esto de manera muy superficial. Y la limpieza del comando del equipo con un trapo húmedo con alcohol isopropílico, vuelvo y les digo, recuerden que esta parte del comando no se debe limpiar con Bactovir, sino con alcohol isopropílico, ¿sí? Sin generar mucha humedad. Y limpiar monitor, teclado y digitalizado en su totalidad con trapo seco. Igual que en el equipo de rayos X fijo y para el TAC debemos hacer una inspección diaria, revisar que no hayan cables sueltos, se debe controlar que tanto la bandeja y la rejilla como el compresor estén limpios, que no tengan marcas, que no estén quebradas. Es importante que el compresor cuando baje no bascule al entrar en contacto con la mama ejerciendo una compresión despareja, por ejemplo. El vidrio plomado que tiene el área de mamografía pues no tenga rajaduras y que todos los movimientos del equipo siempre sean suaves. Para el resonador magnético. Para el resonador magnético hacemos una limpieza y desinfección durante el día de lo que son las antenas, las almohadillas, porque son partes que están en contacto siempre con el paciente, con fluidos corporales, que el sudor, de pronto sangre, cualquier tipo de fluidos corporales. Esto siempre lo hacen en colaboración con el personal de aseo y limpieza, que es Brilladora el Diamante, que ya tiene inclusive preestablecido unos protocolos. Existe una limpieza nocturna que la realiza el auxiliar de enfermería, como les digo, para que esté pendiente de todo esto de las antenas, almohadillas, e igual es funcional hacer unas inspecciones donde podamos detectar deterioro en las almohadillas, en las antenas, que podamos informar a tiempo. El personal de aseo y limpieza solo interviene en la mesa cuando hay derrames corporales. Esto tanto para el resonador como para el TAC. Limpieza y desinfección de antenas con Bactovir. Este procedimiento lo realiza exclusivamente los auxiliares de enfermería. Estas antenas se deben de limpiar con un paño que no genere lanas, con Bactovir, pero sin generar mucha humedad, ¿sí? Porque son elementos que llevan una parte electrónica para conectar y si generamos mucha humedad podemos causar un daño. Las almohadillas y el resonador en rutina deben ser limpiados por los auxiliares de enfermería con paño que no genere lanas y Bactovir. Siempre se debe tener en cuenta la parte de aislamiento por contacto y por aire para desinfección por los protocolos que ya están preestablecidos. Para el pulso oxímetro. Para el pulso oxímetro hacemos una limpieza muy superficial, muy externa con Bactovir. La limpieza del sensor es importante. Esta se debe hacer con alcohol isopropílico. Hay que tener cuidado al momento de manipular esta pinza porque, como ustedes saben, esta pinza es hecha de fibra óptica y cualquier movimiento la puede dañar. El sensor, de manera muy superficial, no donde va la parte interna pues del sensor donde queda el dedo, no debemos de tocarla ni generarle mucha humedad porque, por ejemplo, pues las personas que lo utilizan en resonancia han visto que allí se genera una luz roja, que es el sensor, y podemos causarle un daño en caso tal de que le generemos mucha humedad. Siempre la responsable de esto va a ser el auxiliar de enfermería y la limpieza diaria se hace en el turno de la noche. Lo mismo que para el resonador, pacientes aislados, aplicarse el protocolo de limpieza y desinfección que ya están preestablecidos. Para los digitalizadores. Para los digitalizadores también existe un control diario, estar pendiente de la temperatura del lugar donde está ubicado el equipo. Como les decía, por ejemplo, los chasis como están hechos en un material plástico, entonces hay que utilizar elementos que sean compatibles con el plástico, es decir, que no nos vayan a generar fracturas o daños en el equipo de pronto por esto, ¿sí? Como por ejemplo el hipoclorito, que es muy fuerte. Entonces, ¿qué se utiliza? Etanol, alcohol isopropílico o un detergente suave. Procedimientos. En la parte de procedimientos quiero hablarles un poquito como de los productos que primero debemos tener en cuenta que son los que no son compatibles con el plástico, ¿sí? Que de pronto no lo veamos allí a mano y lo vayamos a utilizar y no es debido utilizarlo. Por lo que les decía, porque puede resultar antes dañino para el material en el que es fabricado este elemento.
Entonces, por ejemplo, los agentes de lubricación y limpieza que no pueden ser utilizados son la gasolina, las grasas, el tolueno, los limpiadores para trabajo pesado. Por ejemplo, el barsol no se debe utilizar en este tipo de elementos, ¿sí? Los sugeridos, como les decía, son el etanol, el alcohol isopropílico, limpiadores suaves y grasas para plásticos. Entonces, siempre para limpiar el digitalizador es de manera muy externa. Nosotros lo que más debemos hacer es como limpiar el polvo externo, ya las partes internas, ustedes saben que eso va dentro de un mantenimiento preventivo que se le hace al equipo como tal, donde se destapan estas partes y se hace la limpieza. De parte de ustedes, simplemente el exterior, ¿sí? Tener cuidado de pronto de no generar mucha humedad, porque ustedes saben, por ejemplo, que las CPU tienen rejillas, donde van los ventiladores, y un exceso de humedad puede causar daño de eso. Siempre posteriormente que utilicemos el trapo húmedo, pasamos un trapo en seco para evitar que hayan concentración de humedad o de agentes detergentes. La limpieza de los chasis y folios es muy importante, ya que, digamos, la suciedad en estos equipos generan artefactos en las radiografías que tomamos, ¿cierto? Entonces, el polvo debe ser retirado con un paño que no genere lanas, por lo mismo, porque esas lanas pueden producir artefactos. Y el chasis se lava con un líquido especial para esto y se seca con un paño que no deje pelusa. Entonces, por ejemplo, pueden utilizar alcohol isopropílico, de pronto un detergente suave que vean allí que puedan limpiar este chasis. Y siempre se debe secar y poner en una posición vertical 15 minutos para que este se seque y no haya ningún problema. Entonces, como les decía, los folios son una fuente importante de artefactos en la radiografía. El cuidado con este debe ser exhaustivo, tratando de tocarla lo menos posible, ya que se rayan con facilidad. Es decir, que en el momento que vamos a hacer la limpieza, siempre tratar de tomarlo de las esquinas y no tocar el centro ni las partes que más se puedan evitar tocar, mucho mejor. Para el ecógrafo. Bueno, disculpen, recuerden que los folios se limpian con las toallas Prosac, se deben limpiar en una sola dirección, es decir, yo retiro el folio del chasis y siempre le debo pasar esta toalla húmeda en una sola dirección, no voy a generar círculos, ni voy a pasar el trapo varias veces hacia arriba, hacia abajo, no, siempre en una misma dirección. Para los ecógrafos se debe hacer una limpieza también muy externa, se debe humedecer un paño que no deje lana y limpiar el polvo del equipo. Lo que son las pantallas de los ecógrafos, recuerden, al igual que para los digitalizadores, para el equipo de rayos X digital directo, para el TAC, el resonador, el mamógrafo, donde existan pantallas, es decir, monitores, debemos siempre limpiarlos con un paño seco para simplemente retirar el polvo. Este equipo se debe limpiar de una manera muy suave. Se limpian los transductores con papel secante porque ustedes saben que la glicerina utilizada por los doctores para llevar a cabo los estudios, pues deteriora los transductores. Entonces es importante siempre limpiarle muy bien a los transductores cualquier residuo de esta gel. Al finalizar siempre el procedimiento, pues se debe higienizar las manos porque ustedes saben que este tipo de equipos están en contacto todo el tiempo con fluidos corporales. Esta capacitación es más práctica que teórica, entonces, por lo tanto, hoy simplemente es como dándoles a conocer de manera muy teórica qué es lo que debemos tener en cuenta en el momento de limpiar los equipos, pero ya en cada sede se generarán los grupos para realizar esta capacitación de manera práctica. Conocer bien los elementos con los que debemos limpiarlos, inspeccionar en cada sede a cuál de pronto le hace falta elementos para poder limpiar los equipos. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso, que no solamente va a ser esta parte teórica, sino que debemos pasar ya a la parte pues práctica con cada una de las personas a las que les compete este tipo de actividades para que aprendan a hacer bien una limpieza y tengan cuidado al momento de hacer esta actividad y al momento de hacer las inspecciones diarias. Muchas gracias. Listo, pues vemos que ninguno tiene ninguna pregunta. Entonces, pues, vamos por terminar la capacitación. Miguel, por favor, las preguntas.
En pantalla está la primera, Héctor. Dice, ¿cómo le pareció el contenido de la capacitación? Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. ¿Cómo le pareció el contenido de la capacitación? Para contestar solo tienen que dar clic en una de las opciones en pantalla, bueno, regular o malo. El 63% ha votado. Les pido el favor para que alcancemos el 100%, que todos hagan parte del sondeo. Repito una vez más la pregunta, ¿cómo le pareció el contenido de la capacitación? Bueno, regular o malo. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Se mantiene el 63%. Quienes no hayan votado, por favor hacer clic en una de las opciones en pantalla. Leo una vez más la pregunta, ¿cómo le pareció el contenido de la capacitación? Bueno, regular o malo. Perfecto, 75%, se ha incrementado. Les pido el favor, quienes no han votado, es el momento de hacerlo. Bueno, de esta manera cerramos el primer sondeo. Y en pantalla van a tener el segundo sondeo. ¿Cómo le pareció el instructor? Nuevamente para contestar, solo deben dar clic en alguna de las opciones que aparecen en pantalla. ¿Cómo le pareció el instructor? Bueno, regular o malo. Por favor, hacer clic en alguna de las opciones propuestas. El 75% ha votado, por favor, ojalá alcancemos al 100%. Quienes no hayan participado, hacer clic en alguna de las tres. ¿Cómo le pareció el instructor? Bueno, regular o malo. Bueno, cerramos el sondeo. Héctor, adelante. Listo, Juan Manuel. Listo, Miguel. Aquí estamos viendo y hay algunas personas que no están pendientes de la capacitación. Eso quiere decir que las personas que no han votado, nosotros nos damos cuenta de las votaciones y entonces no se contaría como que dio la capacitación. Debido a que si no está participando en el sondeo, eso quiere decir que no está pendiente de la capacitación, sino que simplemente se colocó a rodar. ¿Listo? Entonces se tiene que repetir y Miguel, aquí para terminar, para por favor subir el sondeo, la evaluación de la capacitación para que se genere. ¿Listo? Recuerdo, las personas que no votaron, no contestaron el sondeo principal, quiere decir que no estuvieron pendientes de la capacitación. Listo, Miguel, muchas gracias. Estamos por terminar la capacitación del día de hoy.